Guadalmar es un barrio costero de la capital malagueña, muy cercano al aeropuerto. A través de sus calles accedemos al paraje natural de la desembocadura del río Guadalhorce. Es el recorrido que los arqueólogos realizan al amanecer. Lugar de descanso para las aves migratorias, este espacio protegido de marismas y lagunas ha guardado también durante miles de años otro tesoro, el Cerro del Villar, uno de los enclaves fenicios más importantes y mejor conservados del Mediterráneo occidental. Hoy voy a tener la oportunidad de conocer la excavación de la primera ciudad de Málaga, que estaba aquí asentada en el Cerro del Villar. Es una ciudad de origen fenicio. Los fenicios, como ya sabéis, fueron estupendos comerciantes que fundaron colonias por todo el Mediterráneo y el norte de África en un inicio hace algo menos de 3000 años. Los fenicios procedían del actual Líbano. Fueron los primeros grandes navegantes del Mediterráneo. Así llegaron hasta las costas andaluzas. Elisa Ogaya es divulgadora del proyecto de investigación Cerro del Villar. Decimos que es la primera ciudad porque es el primer asentamiento humano con un urbanismo planificado. Antes la península ibérica evidentemente estaba poblada, como todo el mundo sabéis, pero no había ciudades. Los fenicios trajeron ese modelo de forma de vivir a la península ibérica, pero trajeron muchas otras cosas. Trajeron también el cultivo de la vid, el cultivo del olivo, la gallina, trajeron también la cerámica a torno. Para los alumnos del IE Santa Rosa de Lima, la visita al yacimiento es una clase de historia y un acercamiento al trabajo de los arqueólogos. Cada objeto que los investigadores extraen de la tierra es una voz del pasado, una pista para entender cómo vivían los antiguos habitantes de estos lares. Mirad lo que acaba de encontrar el compañero. ¿Me quieres explicar? Fijaos, esto es un gusano o una cañailla, no sé si alguno lo habéis probado, y formaba parte de la alimentación de las personas que estaban aquí en el asentamiento. Esto sirve también para producir un tinte de color morado, de color púrpura, y eso era una de las actividades económicas más importantes de los fenicios, la producción y el comercio de la púrpura. El río Guadalhorce fue para los fenicios una vía natural de comercio con las tierras del interior. Su desembocadura era un amplio estuario, salpicado de islotes. En uno de ellos, conocido como la Rebanadilla, fundaron en el siglo IX a.C. un santuario, descubierto durante las obras de la segunda pista del aeropuerto de Málaga. Un siglo después, en otro islote de mayor tamaño, crearon el primer asentamiento. Esta es la urbe que ahora excavan los arqueólogos, el yacimiento del Cerro del Villar. Aunque hoy el paisaje es muy diferente, ya no es una isla, porque el delta del río se fue colmatando y quedó unida al litoral malagueño. Estamos excavando dos restos de al menos dos grandes edificios con una orientación que sería paralela a la orilla de la isla en este sector, posiblemente en una zona que debió corresponder a un espacio de varadero o de embarcadero. El Cerro del Villar además tiene una oportunidad, y es que excavamos en algunos sectores unos 30 centímetros y accedemos a los niveles más antiguos de ocupación del asentamiento. Eso es muy difícil en la mayoría de los sitios del Mediterráneo, porque normalmente han tenido ocupaciones posteriores y superpuestas. ¿Por qué ninguna otra civilización posterior se asentó aquí? ¿Por qué se abandona el asentamiento? Son cuestiones que se planteó el equipo científico que trabaja sobre el terreno, liderados por José Suárez, profesor del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Málaga. La Tierra ha arrojado algunas respuestas. El sitio ubicado en la desembocadura de un río pues fue objeto de importantes inundaciones. Y además, cuando se da la coincidencia de un temporal y de una inundación fluvial, puede ser de nuevo catastrófico. Y ese tipo de circunstancias, unidas incluso a la posibilidad de algún tsunami en un sitio que apenas levantaba 2 metros sobre el nivel del mar, lo hacían realmente vulnerable. Posiblemente esa fue la causa de que la población abandonara la isla en el siglo VI antes de nuestra era, para trasladarse unos kilómetros hasta el margen izquierdo del río Guadalmedina. Allí fundaron Malaca, origen de la actual ciudad de Málaga.
Entonces estamos cribando, los arqueólogos nos traen las tierras que ellos seleccionan y las tenemos que limpiar para ver lo que sale. Solemos encontrar mucha cerámica, huesos, muchas conchas, a veces espinas de pescados y demás, porque estamos estudiando sobre todo de qué se alimentaban. Paula es voluntaria y, como muchos de sus compañeros, estudiante de Historia o Arqueología. Este es mi tercer año en la excavación y este es un muy buen sitio para aprender todo lo que damos en las clases. Yo tenía interés en la arqueología, prácticamente casi desde chico ha sido mi objetivo. La verdad que yo nunca me lo había planteado durante la carrera el ser arqueóloga. Como malagueña que soy, me emociona mucho encontrar algo tan importante que aporta muchísimo sobre la historia de Málaga. En verdad es una profesión muy bonita. Ninguno de estos jóvenes arqueólogos había nacido cuando Juan Manuel Muñoz Gambero descubrió por casualidad los restos de esta ciudad fenicia. Tenía 25 años y era un aspirante a maestro industrial, pero con una pasión, la historia antigua y la arqueología. Estuve 3 meses en Egipto y a la vuelta, al año y medio, los 2 años, pues me viene unos amigos, me dicen, oye, mira, he encontrado estos tiestos en el río Guadalhorce. Cuando yo veo las piezas, y eran unas piezas fenicias. Entonces digo, llévame allí ahora mismo. Y esto era un cañaveral gigantesco. Pero dentro del cañaveral había miles y miles y miles de piezas en superficie. Esto fue el 20 de diciembre de 1965. O sea, hace prácticamente, pues, casi 60 años, ¿no? Muñoz Gambero participó en las primeras excavaciones que en los años 60 dirigieron profesores de la Universidad de Granada y conserva las réplicas de algunas piezas que recuperaron. Hoy los originales se exponen en el Museo de Málaga. Este pequeño fragmento de cerámica tiene un especial valor por su inscripción. Los fenicios fueron los inventores del alfabeto, pero desgraciadamente ellos escribían normalmente sobre papiro, es un material que en nuestro clima no se conserva y por tanto pues solamente tenemos estos pequeños testimonios de su escritura. Las vitrinas del museo reúnen una de las colecciones fenicias más importantes del sur peninsular. Esta gran ánfora que tenemos aquí es una ánfora griega, posiblemente para transportar aceite, y que en ese estado de conservación es la mayor de la península ibérica. Eduardo García es responsable del Departamento de Difusión del Museo de Málaga y, como arqueólogo, formó parte del equipo que retomó las excavaciones del Cerro del Villar en los años 80 y 90. Esas campañas consiguieron reconstruir la trama urbana del poblado, sus talleres y algunas de sus viviendas. Por ejemplo, la Casa 2, que la tenemos aquí en el museo recreada en un gran dibujo, que fue y es, de momento, la única casa que hay en todo el ámbito fenicio, completa excavada. Al frente de estos trabajos estuvo la catedrática catalana María Eugenia Huguet, recientemente fallecida. Fue una de las mayores expertas mundiales en la cultura fenicia y maestra de varias generaciones de arqueólogos malagueños. Huguet situó el Cerro del Villar en el mapa de los yacimientos de referencia internacional. La colonia fenicia mejor conservada del Mediterráneo occidental, y no exagero, porque Cádiz está la ciudad moderna encima, Málaga igual, esta está intacta y además la tenéis a 30 centímetros de superficie. Los trabajos lo que pusieron de manifiesto que era una joya que había que conservar fuera como fuese. Se pasó por muchísimas vicisitudes, ¿no? Desde la construcción de la propia autopista, ¿no? Lo que es la actual Málaga 20, luego el encauzamiento del río. Lo más importante fue que se salvó el yacimiento. En 1998 el Cerro del Villar fue protegido con la declaración de Bien de Interés Cultural y se comenzó a vislumbrar la posibilidad de convertirlo en un parque arqueológico abierto a la visita pública, un proyecto aún pendiente. Estamos en el sector sur de la isla del Cerro del Villar y esto, como se puede ver, es un tejar, es decir, un lugar donde los restos de producción alfarera que van saliendo mal pues son desechadas, o sea, se arrojan muy cerca ya a la línea de costa, al río. Estos miles de objetos defectuosos son una montaña de información para los investigadores y aportan una novedad. La isla no quedó totalmente abandonada tras las inundaciones fluviales y marinas, siguió utilizándose como centro alfarero y de producción. Se puede certificar que desde este centro alfarero se produce una gran cantidad de ánforas para envasar salazones que llegan
en un comercio internacional hasta ciudades griegas tan importantes como Olimpia, Atenas y Corinto. Las últimas campañas de excavación comenzaron en 2022, después de casi 2 décadas de olvido, y cuentan con la colaboración de universidades andaluzas e internacionales. Hace 3 años excavamos la primera pileta de Garum y fue la primera estructura romana excavada en el Cerro del Villar. Así que el primer objetivo se cumplió, demostramos que los romanos estuvieron aquí. David Bolamy forma parte de un equipo de la Universidad Alemana de Marburgo. Estudian los restos de una factoría de salazones de época romana que han localizado muy cerca del Tejar. Ya sabemos que aproximadamente el siglo IV podría ser el final del periodo romano en el Cerro del Villar. Conocemos más o menos el final, pero seguimos buscando el comienzo del asentamiento romano. El trabajo en el yacimiento es minucioso. Cuando una pieza asoma entre los sedimentos, comienza el proceso de documentación. Antes de extraerla, se fotografía in situ y se topografía. El lugar exacto donde aparece es tan importante como la pieza misma. Una vez que la hemos extraído, ya en mesa la procedemos a meterla en el inventario general, en la base de datos, donde se le otorga su signatura, que incluye también un número de referencia que le individualiza dentro de todo el conjunto de materiales que tenemos. En el Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Málaga se procesa cada día todo el material. Esta pieza parece una moneda de bronce, ¿vale?, pero presenta mucha corrosión. El sedimento, junto con la sal, va formando una costra que es difícil de eliminar. Entonces la única manera es eliminándola mecánicamente debajo del microscopio, que es como controlamos si estamos quitando sedimento o otro tipo de elemento que no debemos de quitar, ¿vale? Como alguna letra de la moneda, por ejemplo. También reconstruyen las piezas que llegan fragmentadas. Mira, lo que estoy montando es el fragmento de un plato, ¿vale? Esto viene aquí, más o menos. Lo que vamos haciendo es pegando las distintas partes hasta conseguir formar toda la pieza. Una vez restauradas, empieza la fase de estudio. Dibujan con detalle sus perfiles, toman nuevas fotografías y con la ayuda de un software informático posteriormente podrán reconstruir digitalmente los objetos. El laboratorio es la fase donde las piezas extraídas de la tierra se convierten en relato histórico. Una de las principales finalidades del estudio de materiales es poder fechar los contextos que tenemos. Ver cuáles son, digamos, las fases de ocupación de los espacios que estamos excavando, pero también ver los contactos comerciales que tenían pues las personas que habitaban y que, digamos, que estaban emplazadas en el Cerro del Villar. Los fenicios no conquistaban tierras, abrían caminos. Cuando fundaban pequeños puertos, convivían y compartían con las poblaciones locales productos, costumbres y creencias. La investigación del Cerro del Villar es un proyecto a largo plazo porque nos puede permitir, como en pocos casos, conocer precisamente quiénes son los que viven, dónde viven y además romper estereotipos respecto a quiénes son propiamente lo que conocemos como los fenicios. Cada campaña termina como empezó, con las manos cubriendo lo que las manos descubrieron. Es la forma de proteger, de preservar este antiguo tesoro. Los arqueólogos volverán el próximo año porque cada piedra, cada fragmento, guarda todavía historias sin contar. Algún día quizá los restos de este puerto fenicio se conviertan en un parque arqueológico donde Málaga pueda contemplar sus orígenes. Hasta entonces, el pasado sigue ahí cubierto, silente, esperando.